Había una advertencia tan seria que el Padre Pío, el santo de los estigmas, el místico que conversaba con los ángeles y veía el alma de las personas, la repetía constantemente a sus hijos espirituales. Era una advertencia sobre ciertas palabras que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos pronunciar cuando hablamos de nuestros seres queridos que han partido de este mundo. ¿Qué palabras son estas? ¿Por qué son tan peligrosas? Y, lo más importante aún, ¿qué deberíamos decir en lugar de ellas? Quédate hasta el final de este video, porque voy a revelarte no solo cuáles son esas palabras prohibidas, sino también las oraciones poderosas que el mismo Padre Pío recomendaba para ayudar a las almas del purgatorio. Si tienes un ser querido que ya ha partido, este mensaje puede cambiar por completo la manera en que rezas por él. Antes de comenzar, deja tu me gusta en este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido espiritual. Y cuéntame en los comentarios, ¿sueles rezar por tus difuntos? ¿Qué oraciones haces por ellos? Vamos a empezar. El Padre Pío de Pietrelcina, cuyo nombre verdadero era Francesco Forgione, nació en 1887 en la pequeña ciudad de Pietrelcina, en Italia. Desde muy joven mostró una conexión extraordinaria con el mundo espiritual. A los 5 años de edad ya tenía visiones de Jesús, de la Virgen María y de su ángel de la guarda. Pero fue a los 23 años, cuando recibió los estigmas invisibles, y después, a los 31, cuando esos estigmas se hicieron visibles, que su vida tomó un rumbo completamente místico. Durante 50 años, el Padre Pío llevó en su propio cuerpo las 5 llagas de Cristo, sangrando constantemente en las manos, en los pies y en el costado, exactamente como Jesús en la cruz. Pero los estigmas eran solo el comienzo de sus dones sobrenaturales. El Padre Pío tenía el don de la bilocación, apareciendo en 2 lugares al mismo tiempo. Tenía también el don de leer las almas, conociendo los pecados de las personas incluso antes de que ellas los confesaran. Tenía el don de la profecía, prediciendo acontecimientos futuros con una precisión impresionante. Y poseía un don que pocos santos en la historia de la Iglesia han tenido con tanta intensidad: la capacidad de ver y comunicarse con las almas del purgatorio. Fue precisamente por causa de este último don que sus advertencias sobre la manera de hablar de los difuntos tenían tanto peso y tanta seriedad. El Padre Pío veía constantemente a las almas del purgatorio. Ellas se le aparecían en su celda durante la misa, mientras confesaba a los fieles, pidiéndole sus oraciones. Algunas de esas apariciones fueron incluso presenciadas por otras personas. Hay relatos de frailes que escucharon conversaciones del Padre Pío con personas invisibles durante la noche. También hay testimonios de fieles que llegaron a ver sombras y figuras alrededor de él durante la celebración de la misa. El propio Padre Pío describía estas visitas diciendo que su cuarto parecía una estación de tren, con almas entrando y saliendo constantemente, todas pidiendo oraciones para poder, finalmente, entrar en el cielo. Fue a través de estas experiencias directas con las almas del purgatorio que el Padre Pío aprendió verdades profundas sobre la situación en la que se encuentran estas almas y sobre lo que realmente las ayuda o las perjudica. Por eso, una de las advertencias más serias que él hacía se refería a ciertas palabras que nunca deberíamos decir cuando hablamos de nuestros difuntos. Palabras que, según él, no solo no ayudan a esas almas, sino que incluso pueden prolongar su sufrimiento en el purgatorio. Entonces, ¿cuáles son esas palabras prohibidas? La primera y más importante expresión sobre la que el Padre Pío advertía que nunca dijéramos es esta: descanse en paz. Tal vez estés pensando, ¿pero cómo es posible? Esa es una de las frases más comunes que decimos cuando alguien muere. Está incluso grabada en las lápidas de los cementerios. RIP, rest in peace, descanse en paz.
¿Cómo podría ser algo perjudicial decir eso? El Padre Pío lo explicaba de la siguiente manera. Cuando decimos solamente descanse en paz, estamos presuponiendo que la persona ya está descansando, que ya está en paz, que ya está en el cielo. Pero la realidad es que la mayoría de las almas no van directamente al cielo. La mayoría pasa primero por el purgatorio, un estado de purificación en el que sufren intensamente, ardiendo de nostalgia de Dios, purificándose de toda mancha de pecado antes de poder entrar en la presencia divina. El Padre Pío decía que las almas del purgatorio escuchan cuando hablamos de ellas. Y cuando decimos solamente descanse en paz, sin ofrecer oraciones, sin ofrecer misas, sin hacer sacrificios por ellas, es como si estuviéramos diciendo, tú ya estás bien, no necesitas nada, ya estás descansando. Pero esas almas no están descansando, están sufriendo intensamente y necesitan desesperadamente de nuestras oraciones. Imagina que estás atrapado en un lugar de sufrimiento, ardiendo de deseo de llegar a Dios. Y las personas que amas, en lugar de ayudarte con sus oraciones, simplemente presuponen que estás bien y no hacen nada por ti. Sería una agonía añadida, ¿no es verdad? Por eso el Padre Pío insistía, nunca digan solamente descanse en paz. Digan, que Dios tenga misericordia de su alma, o recen, ofrezcan misas, hagan sacrificios por ella. La segunda frase que el Padre Pío advertía que nunca dijéramos es, Él ya está en el cielo, o ella ya está en el cielo. De nuevo, puede parecer extraño, porque todos queremos creer que nuestros seres queridos están inmediatamente en el cielo. Es reconfortante pensar así, pero el Padre Pío, que veía diariamente a las almas del purgatorio, sabía que la realidad era distinta. Él contaba que incluso personas muy buenas, personas piadosas que iban a la iglesia con regularidad, que se confesaban y comulgaban, aún así necesitaban pasar por el purgatorio. ¿Por qué? Porque hasta los pecados veniales más pequeños, hasta las imperfecciones más mínimas, necesitan ser purificados antes de que podamos entrar en la presencia de Dios, que es pureza absoluta. El Padre Pío contaba la historia de una de sus hijas espirituales, una mujer muy devota que había muerto. Todos dieron por hecho que ella había ido directamente al cielo por su santidad, pero el Padre Pío reveló que ella estaba en el purgatorio y que necesitaba oraciones. Cuando le preguntaron por qué una mujer tan santa necesitaba pasar por el purgatorio, él explicó que hasta las menores imperfecciones, hasta los apegos más sutiles a los bienes materiales, hasta la más pequeña vanidad o amor propio, todo tiene que ser quemado en el fuego del purgatorio antes de que podamos ver a Dios cara a cara. Por eso, cuando decimos que alguien ya está en el cielo sin tener certeza, estamos, una vez más, presuponiendo que esa persona no necesita nuestras oraciones, y de ese modo dejamos de ayudarla. La tercera actitud contra la que el Padre Pío advertía era llorar demasiado por los difuntos, de una manera desesperada y sin fe. Él no decía que no debamos llorar o sentir nostalgia, eso sería inhumano. Incluso Jesús lloró por la muerte de Lázaro. El mismo Padre Pío lloraba por sus seres queridos. Pero él advertía contra un tipo muy concreto de llanto, el llanto desesperado que cuestiona a Dios, que se rebela contra la voluntad divina, que se niega a aceptar la realidad de la muerte. Decía que ese tipo de llanto excesivo y desesperado puede perturbar a las almas de los fallecidos e incluso dificultar su proceso de purificación. El Padre Pío explicaba que las almas del purgatorio pueden ver y sentir nuestro dolor. Cuando lloramos de forma desesperada, cuando vivimos en una tristeza constante durante años y años, negándonos a aceptar que ellos se han ido, esas almas sufren aún más, porque no quieren vernos sufrir. Ellas desean que aceptemos la voluntad de Dios, que tengamos fe en la vida eterna, que vivamos nuestra vida aquí en la tierra con la esperanza de reencontrarnos un día en el cielo.
El Padre Pío contaba que algunas almas le pedían que dijera a sus familiares que dejaran de llorar tanto, que tuvieran fe, que siguieran adelante con sus vidas, porque ver el sufrimiento excesivo de sus seres queridos era para ellas una tortura añadida. La cuarta actitud prohibida era hablar mal de los muertos o guardar resentimiento contra ellos. El Padre Pío era muy firme en este punto. Él decía que debemos perdonar completamente cualquier herida u ofensa que hayamos sufrido de alguien que ya ha muerto. Guardar rencor contra un difunto es un pecado grave, porque esa persona ya no puede defenderse, ya no puede pedir perdón, ya no puede reconciliarse con nosotros. Y ese resentimiento no solo nos perjudica espiritualmente a nosotros, sino que también perjudica al alma del fallecido. El Padre Pío enseñaba que, cuando conservamos resentimiento contra alguien que ya murió, de cierto modo estamos atando espiritualmente a esa alma, dificultando su purificación. Él contaba el caso de una mujer que se acercó a él llena de odio por su esposo fallecido, que había sido infiel y cruel durante su vida. El Padre Pío le dijo con severidad que ella necesitaba perdonar de inmediato, no solo por el bien de su marido, sino por el bien de ella misma y por la salvación de su propia alma. Le explicó que el marido estaba sufriendo intensamente en el purgatorio, no solo por sus pecados, sino también porque el odio de la esposa funcionaba como una especie de cadena espiritual que lo mantenía preso. Solo cuando ella lo perdonara de corazón, rezara por él y ofreciera misas por su alma, ambos serían liberados. Él de ese sufrimiento añadido y ella del peso destructivo del odio. La quinta cosa que el Padre Pío prohibía era cualquier forma de superstición relacionada con los muertos. Él advertía con mucha severidad contra el intento de comunicarse con los difuntos a través de médiums, ouija, sesiones espiritistas o cualquier otra práctica de ocultismo. El Padre Pío, que tenía experiencia directa con el mundo espiritual, conocía muy bien los peligros tremendos de esas prácticas. Explicaba que, cuando intentamos hablar con los muertos por medio de esos medios prohibidos, en realidad no estamos hablando con nuestros seres queridos. La mayoría de las veces, estamos hablando con demonios que se hacen pasar por nuestros familiares para engañarnos y alejarnos de Dios. El Padre Pío contaba que una vez una mujer se acercó a él diciendo que había consultado a una médium para hablar con su hijo fallecido. La médium le había dado detalles muy concretos y la mujer estaba convencida de que realmente había hablado con su hijo. Pero el Padre Pío, usando su don de ver las almas, le reveló una verdad estremecedora. Ella no había hablado con su hijo, había hablado con un demonio, y peor aún, a causa de esa consulta al ocultismo, había abierto una puerta espiritual en su vida que ahora permitía a ese demonio atormentarla. El Padre Pío tuvo que hacer oraciones de liberación por ella y le impuso una penitencia severa para ayudarla a cerrar esa puerta espiritual. Ahora que ya conocemos las palabras y actitudes prohibidas, quizá te estés preguntando, entonces, ¿qué debemos decir? ¿Qué debemos hacer por nuestros difuntos? El Padre Pío tenía respuestas muy claras para estas preguntas. Él enseñaba que lo más poderoso que podemos hacer por un alma del purgatorio es ofrecer misas por ella. La Santa Misa, según el Padre Pío, es infinitamente más poderosa que cualquier otra oración, porque en la misa se renueva de manera incruenta el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. No hay nada más poderoso que la sangre de Cristo para purificar un alma. El Padre Pío contaba que, muchas veces, mientras celebraba la misa, veía a almas del purgatorio siendo liberadas y subiendo al cielo en el momento de la consagración, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Él decía que una sola misa ofrecida por un alma del purgatorio puede hacer por ella mucho más que años y años de otras oraciones. Por eso insistía constantemente con sus hijos espirituales: ofrezcan misas,
Ofrezcan misas. Ofrezcan misas. Si ustedes realmente aman a sus difuntos, si de verdad quieren ayudarlos, no gasten dinero en coronas de flores caras, no gasten en tumbas lujosas. Gástenlo en misas. Ofrezcan misas. Además de las misas, el Padre Pío recomendaba con gran fuerza el rezo del Santo Rosario por los difuntos. Decía que la Virgen María tiene una compasión especial por las almas del purgatorio y que ella misma desciende al purgatorio para buscar las almas por las que rezamos el rosario. Contaba que, en cierta ocasión, mientras rezaba el rosario por un alma, vio a Nuestra Señora descender al purgatorio rodeada de luz, tomar aquella alma de la mano y llevarla directamente al cielo. Desde entonces siempre recomendaba: recen el rosario por sus difuntos, especialmente en el Día de los Fieles Difuntos y en los aniversarios de fallecimiento. El Padre Pío también enseñaba una oración específica que él mismo rezaba constantemente por las almas del purgatorio. Esta oración es sencilla, pero poderosísima. Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de vuestro divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy en todo el mundo, por todas las santas almas del purgatorio, por los pecadores de todas partes, por los pecadores de la Santa Iglesia Universal, por los de mi casa y por los de mi familia. Amén. El Padre Pío rezaba esta oración decenas de veces al día e incentivaba a todos a hacer lo mismo. Otra práctica que el Padre Pío recomendaba con mucha fuerza era ofrecer sacrificios por las almas del purgatorio. Él explicaba que, así como el sacrificio de Cristo nos salvó, nuestros pequeños sacrificios, unidos al sacrificio de Cristo, pueden ayudar de manera inmensa a las almas del purgatorio. ¿Qué tipo de sacrificios? Ayunos. Renuncia a pequeños placeres, ofrecer nuestros dolores y sufrimientos, realizar obras de caridad en nombre de los difuntos, perdonar ofensas, vencer tentaciones. Todo eso, cuando se ofrece de manera específica por un alma del purgatorio, tiene un valor inmenso para ayudar en la purificación de esa alma. El Padre Pío tenía una devoción particular en ofrecer seus propios sofrimentos pelas almas do purgatorio. As dores dos estigmas eran terríveis, y él as oferecia constantemente por esas almas. Él le decía: non desperdicem ningún sofrimento. Cada dor, cada dificuldade, cada provación, se oferecida con amor, pode libertar uma alma do purgatorio. Imaginen el poder que tenemos en nuestras manos. Podemos literalmente salvar almas a través de nuestros sacrificios. Una de las historias más conmovedoras sobre el Padre Pío y las almas del purgatorio tiene que ver con una religiosa que había sido su directora espiritual cuando él era joven. Esta monja fue muy dura con él, a veces incluso cruel, dudando de sus dones espirituales y tratándolo con mucha severidad. Después de su muerte, ella se le apareció al Padre Pío desde el purgatorio, pidiéndole sus oraciones. Algunos de los frailes que conocían la historia le sugirieron al Padre Pío que no era necesario que rezara tanto por ella, teniendo en cuenta cómo lo había tratado. Pero el Padre Pío respondió con vehemencia: ¿cómo puedo no rezar por ella? Ella está sufriendo. Ella necesita de mis oraciones. El perdón es absoluto o no es nada. Esta historia ilustra perfectamente la enseñanza del Padre Pío sobre perdonar completamente a los difuntos y rezar por ellos independientemente de cómo nos hayan tratado en vida. Él practicaba lo que predicaba, ofreciendo innumerables misas y oraciones por aquella religiosa, hasta que ella fue finalmente liberada del purgatorio. Más tarde, ella volvió a aparecerse, pero esta vez radiante, para darle las gracias por sus oraciones y decirle que ahora estaba en el cielo, intercediendo por él. El Padre Pío también enseñaba la importancia de rezar no solo por nuestros propios seres queridos, sino por todas las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que no tienen a nadie que rece por ellas. Él decía
que esas almas olvidadas sufren aún más porque no reciben el consuelo de las oraciones. Muchas de esas almas pertenecen a personas que murieron solas, que no tenían familia, que fueron olvidadas por todos. El Padre Pío sentía una compasión especial por estas almas abandonadas y animaba a todos a incluirlas en sus oraciones diarias. Él contaba que esas almas olvidadas, cuando por fin son liberadas gracias a las oraciones de personas desconocidas, se convierten en poderosos intercesores en el cielo por quienes rezaron por ellas. Es como si se formara una amistad espiritual con esas almas. Nosotros las ayudamos aquí con nuestras oraciones, y ellas nos ayudan desde lo alto con su intercesión cuando llegan al cielo. El Padre Pío decía, nadie es más agradecido que un alma del purgatorio que ha sido ayudada. Cuando esa alma llega al cielo, jamás olvida a quien rezó por ella e intercede poderosamente por esa persona. Hay una enseñanza del Padre Pío que sorprende a muchas personas, pero que él repetía con frecuencia. Muchas veces dedicamos mucho más tiempo y atención a cuidar del cuerpo muerto que a cuidar del alma del fallecido. Gastamos fortunas en ataúdes caros, velorios lujosos, tumbas elaboradas, pero no ofrecemos ni una sola misa por su alma. El Padre Pío decía que esto es exactamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. El cuerpo se va a descomponer de todas formas. Lo que realmente importa es el alma, que es eterna. Una misa sencilla vale infinitamente más que el ataúd más caro del mundo. Él contaba la historia de un hombre rico que murió y tuvo un funeral lujosísimo, con miles de flores, música costosa, una tumba de mármol, pero la familia no ofreció ninguna misa por él. El Padre Pío vio el alma de aquel hombre en el purgatorio, sufriendo terriblemente, y el alma le dijo, ¿de qué me sirven las flores? ¿De qué me sirve el mármol? Yo necesito misas, necesito oraciones. El Padre Pío utilizaba esta historia para enseñar que el verdadero amor por los difuntos no se demuestra con gastos externos, sino con oraciones y misas ofrecidas por sus almas. Otro aspecto importante de la enseñanza del Padre Pío era sobre el purgatorio en sí. Muchas personas tienen ideas equivocadas acerca del purgatorio. Algunos piensan que es una invención de la Iglesia, otros creen que es una especie de segundo infierno. El Padre Pío, que veía el purgatorio con frecuencia, lo describía de una manera muy distinta. Él decía que el purgatorio es, sí, un lugar de gran sufrimiento, pero también es un lugar de esperanza. Las almas que están allí saben que irán al cielo, tienen una certeza absoluta de su salvación. Su sufrimiento proviene, sobre todo, de la nostalgia de Dios, del deseo ardiente de verlo y de no poder hacerlo todavía a causa de las manchas del pecado que necesitan ser purificadas. El Padre Pío comparaba el purgatorio con un hospital. Así como en un hospital las personas sufren cirugías y tratamientos dolorosos, pero todo con el fin de curarlas, en el purgatorio las almas sufren una purificación dolorosa, pero todo es para prepararlas para la gloria eterna del cielo. Y, del mismo modo que en un hospital las visitas de los seres queridos consuelan a los pacientes, nuestras oraciones consuelan y ayudan a las almas del purgatorio. El Padre Pío decía, sus oraciones son como gotas de agua fresca para esas almas que arden de deseo por Dios. En cuanto al tiempo que un alma pasa en el purgatorio, el Padre Pío explicaba que varía enormemente, dependiendo de la vida que la persona llevó y de las oraciones que se ofrecen por ella. Algunas almas pasan solo unos días u horas, otras pasan años, y algunas pueden pasar siglos. El Padre Pío contaba que había encontrado en el purgatorio almas de la Edad Media que aún estaban allí sufriendo porque ya nadie rezaba por ellas. Todos los que las conocieron habían muerto hacía siglos. Por eso insistía tanto en la importancia de rezar no solo por quienes conocemos, sino por todas las almas del purgatorio. Una de las prácticas que el Padre Pío recomendaba con más insistencia
era hacer una lista de todos nuestros seres queridos difuntos y rezar por ellos uno por su nombre cada día. Él decía que debemos nombrarlos explícitamente en nuestras oraciones, porque eso crea una conexión espiritual concreta con esa alma. No basta con rezar de forma genérica por todos los difuntos. Debemos rezar específicamente por mi padre, por mi madre, por mi abuelo, por mi tía, y así sucesivamente. Cada nombre pronunciado en la oración es como un rayo de luz que penetra en el purgatorio y alivia a esa alma en particular. El Padre Pío también enseñaba sobre la eficacia especial de ciertas oraciones. Además de la misa y del rosario, recomendaba encarecidamente la coronilla de la Divina Misericordia por las almas del purgatorio. Él decía que Jesús prometió a Santa Faustina que toda alma por la que se rece la coronilla de la Divina Misericordia recibe un alivio inmenso. El Padre Pío solía rezar esta coronilla especialmente a las 3 de la tarde, la hora de la misericordia, ofreciéndola por las almas más olvidadas del purgatorio. Otra oración que el Padre Pío valoraba muchísimo era la oración del descanso eterno. Esta sencilla súplica: dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. A primera vista puede parecer contradictoria con lo que dijimos antes sobre no decir simplemente descanse en paz, pero en realidad no lo es. La diferencia está en que aquí no estamos afirmando que ya están descansando, sino que le estamos pidiendo a Dios que les conceda el descanso eterno. Pedimos que la luz perpetua los ilumine, es decir, que Dios los purifique y los lleve al cielo. Es una petición humilde, no una presunción. El Padre Pío contaba que, en una ocasión, mientras rezaba el descanso eterno por un soldado muerto en la guerra, vio cómo el alma de ese soldado era liberada inmediatamente del purgatorio y subía al cielo. Él decía que nunca debemos subestimar el poder de las oraciones sencillas cuando se rezan con fe. A veces, una sola oración sincera puede hacer más que 1000 oraciones distraídas. Lo que importa no es la cantidad, sino la calidad, la fe y el amor con que rezamos. Un aspecto fascinante de la enseñanza del Padre Pío era sobre la comunión de intercesión entre nosotros y las almas del purgatorio. Él explicaba que, cuando rezamos por un alma del purgatorio, esa alma comienza inmediatamente a interceder por nosotros, incluso antes de llegar al cielo. Y cuando esa alma finalmente es liberada y entra en el cielo, se convierte en una intercesora poderosísima a nuestro favor, porque nunca olvida a quien la ayudó. El Padre Pío decía: haz amigos en el purgatorio, ellos se convertirán en tus amigos en el cielo. Contaba que muchas de las gracias y milagros que sucedían en su ministerio eran fruto de la intercesión de almas a las que él había ayudado a salir del purgatorio. Esas almas agradecidas, ya en el cielo, correspondían sus oraciones, intercediendo de forma poderosa por él y por todos aquellos que él les encomendaba. Era como un círculo virtuoso de oración e intercesión que unía la tierra, el purgatorio y el cielo. Ahora, al llegar al final de este video, vamos a resumir los puntos principales de la enseñanza del Padre Pío sobre cómo hablar y cómo rezar por los difuntos. En primer lugar, nunca des por hecho que alguien ya está en el cielo o que ya está descansando en paz si no has ofrecido oraciones y misas por esa persona. En segundo lugar, no llores de manera desesperada, de un modo que cuestione la voluntad de Dios y perturbe el alma del fallecido. En tercer lugar, perdona completamente cualquier herida y nunca hables mal de los muertos. En cuarto lugar, evita toda práctica supersticiosa u oculta relacionada con los difuntos. En quinto lugar, ofrece misas por ellos, porque son la ayuda más poderosa que puedes brindar. En sexto lugar, reza el rosario con regularidad por tus difuntos. En séptimo lugar, ofrece sacrificios y sufrimientos por ellos. En octavo lugar,
No reces solo por quienes conociste en vida, sino por todas las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que han sido olvidadas. En noveno lugar, llama a tus difuntos por su nombre en tus oraciones, uniéndote a ellos de manera personal y concreta. Y, en décimo lugar, confía en que tus oraciones realmente hacen la diferencia y que puedes de verdad ayudar a liberar almas del purgatorio. El Padre Pío, ahora santo y en el cielo, continúa intercediendo por las almas del purgatorio y por todos nosotros. Su mensaje es urgente y muy claro. No abandonen a sus muertos. Ellos necesitan de ustedes, cuentan con ustedes. Sus oraciones pueden ser la diferencia entre siglos de sufrimiento y una liberación rápida hacia la gloria eterna. Si tienes un ser querido que ya ha partido, comienza hoy mismo a rezar por él de forma específica y constante. Ofrece misas, reza el rosario, haz sacrificios y confía en que, por medio de tus oraciones unidas al sacrificio de Cristo, estás realmente ayudando a esa alma que amas. Y recuerda siempre las palabras del Padre Pío. La caridad puede ejercerse de muchas maneras, pero ninguna es más provechosa que aquella que se ejerce en favor de las almas del purgatorio. Reza por ellas, y ellas rezarán por ti. Ayúdalas a llegar al cielo, y ellas te ayudarán a ti a llegar allí también. Si este video ha tocado tu corazón, compártelo con otras personas que necesitan escuchar este mensaje, y deja en los comentarios el nombre de un ser querido difunto por quien vas a empezar a rezar hoy. Que Dios te bendiga a ti y a todos tus difuntos. Amén.